Amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estemos viendo por ahí. Reciban un saludo de su amigo Fernando. Amigos, antes de entrar en materia, antes de empezar, quiero que vean esta belleza que me traje de por allá de tierras mazatlecas, de los venados de Mazatlán. Bueno, queridos amigos, este día retomamos nuevamente nuestras videocharlas. Espero que sea de su agrado este nuevo videíto que les voy a compartir. Y mi tema es sobre la deuda de Pemex, de la que hablaba nuestra presidenta este jueves pasado en la mañanera del pueblo. Pero antes de entrar en materia, mis queridos amigos, quiero comentarles lo que presentó ella también de la situación económica de nuestro país, de la inversión extranjera en lo particular, para que vean que pese a los feroces ataques del presidente Donald Trump de los Estados Unidos contra todo el mundo, con sus famosos aranceles, y pese a lo que dicen los detractores y todos los chayoteros y los que están en contra de la presidenta y de este gobierno, México va avanzando. Y prueba de ello está en esta mañanera que la presidenta habló de cómo está la situación en respecto a la inversión extranjera en nuestro país. Vean este videito, acompáñenme mis queridos amigos, y ustedes tienen la mejor opinión. Antes de eso quiero ponerles una buena noticia que me mandó ayer la Secretaría de Economía. Este es el primer trimestre, ¿no? Vean ustedes, mis queridos amigos, 34,265 máximo histórico de inversión extranjera directa en nuestro país en lo que va de este año. Así van las cosas y así lo está presentando nuestra presidenta. Sí, segundo trimestre. ¿Es segundo o primero? Segundo trimestre de cada año. La inversión extranjera directa. 2025 histórica la inversión extranjera directa en México. Bravo, presidenta. Ni los aranceles pudieron con. Así es, con nosotros. Ya vieron ustedes, mis queridos amigos, como dice nuestra presidenta, ni los aranceles han podido con nuestra economía. Ahí la llevamos. Muy bien, vamos a entrar en materia con lo que se refiere a Pemex. Una videocharla que he titulado Así como no se puede. Y para esto les comparto la videocolumna de la gran periodista Ana Lilia Pérez. Les recomiendo, mis queridos amigos, véanla, escúchenla toda, vean en su página toda la videocolumna de su colaboración de Ana Lilia Pérez con Sin embargo. Yo aquí les voy a pasar nada más unos fragmentitos y por ahí iremos comentando lo que dice esta gran periodista. Empecemos pues. Saludos a todas, a todos. Gracias por los mensajes, gracias por el favor de su atención. Soy Ana Lilia Pérez y esta es mi videocolumna para Sin embargo y se titula Rescatar Pemex. Concebida como una empresa pública creada a partir de la nacionalización de la industria petrolera, con la esencia y la mística del Pemex, propiedad de todos los mexicanos, la paraestatal más importante del país llegó a colocarse como una de las principales petroleras del mundo, con una muy amplia y valiosa infraestructura terrestre y marítima, incluida su flota de buques tanque, aeronaves, plataformas, centros de producción, terminales, un sistema de refinación robusto, una boyante industria petroquímica y la infraestructura y logística para explotar desde las aguas del Golfo de México el yacimiento Cantarell, ni más ni menos que el segundo campo petrolero más prolífico del planeta.
Nos llevaría horas hablar de toda la infraestructura de Pemex que durante las primeras 5 décadas se compró, se construyó, se instaló y se desarrolló con cuantiosos recursos públicos. Y de cómo, a partir de los años 90, sus plantas y muchos de sus valiosos activos se fueron desincorporando. Era el término más utilizado para venderlos, simulando que era chatarra, pero era prácticamente para casi regalarlos a los amigos de los funcionarios. Luego, esos amigos que se habían quedado con los activos se los volvían a rentar a Pemex mediante empresas que creaban sobre las rodillas. Es decir, con los mismos activos que desincorporaban, luego se les contrataba para darle servicios a Pemex, como cuando terminas comprando la misma pieza del carro que te robaron. Como ven ustedes, mis queridos amigos, en pocas palabras o en muchas palabras nos explica por qué está la situación de Pemex en la situación en que está Ana Lilia Pérez. Pero déjenme decirles una cosa. Ustedes lo oyeron, 5 décadas, 5 de armar toda esta infraestructura, de lograr lo que tenía Pemex, de que era una gran empresa a nivel mundial. En 3 décadas se encargaron todos los gobiernos neoliberales de desarmarla, de desarticularla, para hacer creer que ya era una chatarra y que ya era imposible levantar a Pemex. ¿Para qué? Para privatizarla. ¿Para qué? Para entregársela a los amigos y a los extranjeros. Eso era lo que querían hacer, pero desgraciadamente para ellos se la pelaron, porque llegó la cuarta transformación y aquí estamos nuevamente tratando, o este gobierno está tratando de rescatar a Pemex hasta desde el fondo en el que la dejaron estos traidores a la patria, por decirle lo menos. Bueno, continuemos, mis queridos amigos. Para esto es lo que dice nuestra presidenta de la situación de Pemex. Siempre lo he dicho, Pemex es rentable. El problema fue la deuda que le dejaron. Claro. O sea, a ver, pon la gráfica otra vez de la deuda. Fíjense, a ver. Escuchen y vean, mis queridos amigos, gráficamente lo que dejaron estos gobiernos neoliberales, lo que hicieron con Pemex, para que vean ustedes que no es fácil. Algunos detractores, algunos conocidos y amigos y demás dicen que hasta se burlan que AMLO no pudo pagar la deuda de Pemex. Vean ustedes, escuchemos. Este es Calderón, del 2007 al 2012. Estos son millones de dólares. Recibe Pemex con 46,000 millones de dólares Calderón de deuda y termina con 60,000 millones de dólares de deuda. Aquí recibe Peña, recibe con 60,000 millones de dólares de deuda y termina con 105,000 millones de dólares de deuda en Pemex. Ahora uno diría, bueno, se endeudó, pero se produjo más petróleo, más petrolíferos, más gasolina, más diésel. No, se incrementó la importación, disminuyó la producción de petróleo, disminuyó la exploración y además entregaron un montón de bloques de territorio a empresas extranjeras. Entonces, ¿qué hicieron?
Recuerden que aquí está Lozoya y otros cuantos. Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué hicieron con esos millones, 105,000 millones que dejaron de deuda? Si la desbarataron, si casi la dejaron totalmente en ruinas. Las 6 refinerías que teníamos las desmantelaron totalmente para hacer creer que ya Pemex no era una empresa rentable. Y sin embargo, como dice nuestra presidenta más adelante, sí lo es y lo sigue siendo. Prueba de ello es que aporta 1.6 billones a las arcas del gobierno. Vean ustedes la meta, el objetivo que tiene nuestra presidenta de dejar esta deuda en 77,000 de 60,000 a 103,000. Y bueno, Calderón. 77,000. Aquí ven ustedes la cifra. Este es el objetivo que tiene nuestra presidenta con el plan estratégico para rescatar a Pemex. Muy bien, mis queridos amigos, un segundito, por favor. Pasemos a lo que sigue. Continuemos con lo que dice. Vean ustedes enseguida. Esto es parte, lo que dice Ana Lilia, es parte de lo que tiene en esta situación caótica a Pemex. Nomás escuchen todo lo que hacían estos traidores a la patria, saqueadores de los bienes de la nación. Un segundito, por favor. Como parte de ese mecanismo, hicieron de la estructura directiva una burocracia dorada, con privilegios, derroche, excesos y frivolidad como en ninguna otra petrolera del mundo, comenzando por sus directores generales. Uno de ellos, Raúl Muñoz Leos, dispuso que se pagara con recursos de Pemex las cirugías estéticas de su esposa. Una liposucción y una cirugía para eliminarle las arrugas. Cuando Marta Sahagún, la esposa del entonces presidente Vicente Fox, le llamaba desde el teléfono rojo del despacho presidencial en Los Pinos para recomendarle que se le asignaran millonarios contratos a una naviera, Oceanografía, de la que sus hijos, los hermanitos Briviesca, eran gestores. Vean ustedes, mis queridos amigos, esta ilustre damita controlaba a este Botasmiadas, pues con esa cara no se puede esperar menos de él. Esta ilustre damita controlaba a no sé cómo llamarle, y permitía a esta ilustre dama que sus hijastros, los hijastros de este señor, hicieran y deshicieran en Pemex. Escuchamos, sigamos escuchando. Él, a su vez, presionaba a sus subalternos para que cumplieran los designios de Sahagún, quien tenía por pasatiempo echar mano de una partida presupuestal, dinero público, para renovar su costoso guardarropa, a veces acompañada de su amiga Hilda, precisamente la esposa de aquel director de Pemex. ¿Qué tal? Una chulada, ¿no? Había dinero. Dale, pégale. Sigamos escuchando a Ana Lilia. Luego llegó como director Jesús Federico Reyes Heroles, quien mandaba abastecer el comedor ejecutivo con alimentos gourmet. Vean ustedes a este ilustre caballero. Este era uno de los que decía el presidente AMLO. Saqueaban, se llenaban los bolsillos y no perdían ni su respetabilidad, pero saqueaban el erario, saqueaban en este caso, a Pemex, este ilustre caballero, y no perdía su respetabilidad, según ellos. Y bebidas alcohólicas de importación para los directores generales y sus convidados.
una cava de miles de botellas de todo tipo de vinos y licores, de whiskies, tequila, rones, brandis, jerez, oporto, anís, vodka, con todo y su reserva especial y personal. Aquellos años, en promedio, 12 millones de pesos anuales se destinaban solo a ese comedor ejecutivo, es decir, 1 millón de pesos por mes. Él mismo, en algunas de sus salidas a restaurantes de Polanco, usaba la tarjeta corporativa para costear su gusto por los vinos franceses. Algunas botellas de 50,000 pesos y llegaba a beberse varias de esas en una sola comida. Parecía que llegar a director de Pemex era sinónimo de vivir como jeque, pero pagado con el dinero público. No había límites, no había límites para ellos, amigos. Para nada. El chiste era vivir, como dice atinadamente Ana Lilia, darse una vida principesca, una vida de jeque árabe con dinero del pueblo de México. ¿Qué tal? Continuemos escuchando a Ana Lilia. La dirección de Lozoya en Pemex dejó graves y multimillonarios quebrantos. Fue en tiempos del peñanietismo en que se duplicó la deuda de Pemex, cuando se le convirtió en la petrolera más endeudada del mundo. Las frívolas conductas de sus directores generales iban acompañadas de negocios personales siempre en detrimento de las finanzas de la petrolera, es decir, siempre en detrimento del interés público, con esquemas que repetían la conducta de contratar o comprar con sobreprecio, como se hizo desde tiempos de Jorge Díaz Serrano, aquel que fue director de Pemex con José López Portillo. Díaz Serrano mandó comprar buques gaseros con sobreprecio. ¿Qué tal? ¿Verdad que no había límites? No había nada que los detuviera. Se iba uno, un director, llegaba otro y llegaba peor. Uno decía, bueno, ya se fue, pero no, llegaba otro con más ganas de pegarle al presupuesto. Sigamos escuchando, mis queridos amigos. Ese era el modelo de administrar Pemex, siempre con el discurso oficial de que la petrolera no daba para más, pretendiendo privatizarla, mientras que la burocracia dorada se servía con la cuchara grande, mientras se pagaban bonos, liquidaciones, finiquitos millonarios sin importar el deficiente desempeño. Cada uno de estos directores generales que he citado, envueltos en escándalos, envueltos en actos de corrupción, todavía le cobró a Pemex su indemnización o su finiquito. Fueron varios millones. Si quiere tener la precisión, el número exacto de lo que cobró cada uno de ellos, le invito a revisarlo en la versión escrita de esta columna. Amigos, esta videocolumna de Ana Lilia Pérez no tiene desperdicio. Búsquenla e infórmense ahí en la liga que ella comenta para que vean nada más todas las porquerías, todas las cochinadas que hacían con la paraestatal estos sujetos. Sigamos escuchando. En ese mecanismo de la burocracia dorada, otro de los beneficios era las pensiones exorbitantes, las pensiones exorbitantes, que todavía es un tema pendiente de revisar, como la que recibe la familia de Carlos Márquez Padilla. Esta pensión a la que se refiere Ana Lilia es de aquella famosa señora que sigue recibiendo actualmente una jugosa pensión y sus hijitos fueron educados en los mejores colegios de nuestro país, todo a costa de la paraestatal. Sin embargo, mis amigos, déjenme decirles algo. Aún a pesar de esto, es nada más una parte de lo que tiene en esta situación económica a Pemex. Pero sin embargo, no todo está perdido. Nuestra presidenta acaba de implementar el plan 2025-2035, o sea, 10 años
para rescatar totalmente a Pemex. Ella comenta que el 2025 y 2026 todavía va a tener apoyo por parte de Hacienda, pero a partir del 2027 ya se va a manejar con sus propios recursos Pemex. Esperemos y ojalá que así sea. Acabemos de escuchar este último bloque de Ana Lilia Pérez. Los casos que he descrito sin duda son casos de excesos, de escándalos de corrupción que quedaron en la impunidad. Pero aún saqueada, Pemex es una de las petroleras más importantes a nivel global. Veámoslo en cifras. Es la petrolera número 11 en producción de crudo. Ocupa el lugar número 20 en reservas de crudo y condensados. En cuanto a logística de hidrocarburos, ocupa la 5ª posición a nivel mundial. Tiene la 9ª posición en comercialización internacional. Internamente, comercializa el 80% de los combustibles, aporta el 6% de ingresos presupuestarios y genera 124,000 empleos directos. Por eso, es relevante el Plan Estratégico 2025-2035 que hace unos días se presentó desde Palacio Nacional, con el que se busca reorientar a Pemex, reestructurándolo con miras a su fortalecimiento, para revertir lesivas políticas de administración como las ya descritas. Del plan, que se explica en un amplio documento que está disponible para consulta pública, destaco el proyecto para la petroquímica, porque es un rubro que en el país tiene enorme potencial y para Pemex representaría mucho valor agregado. En algunos tiempos la petroquímica supuso de los mejores negocios para Pemex, pero se le fue desarticulando, las plantas se fueron vendiendo con el pretexto de que no eran rentables, condenando al país a la dependencia de las importaciones. ¿Se acuerdan ustedes de aquello que decía Riquín Canallín en el debate con López Obrador para la presidencia? Que ya Pemex, que ya el petróleo no tenía futuro, que ya era mejor deshacerse de Pemex, lo dijo, porque ya no iba a valer el petróleo, porque era mejor comprar gasolinas o combustibles en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. Sin embargo, oyeron ustedes lo que está diciendo Ana Lilia. No todo en Pemex es gasolinas y diésel. También están los petroquímicos, que estos saqueadores desvalijaron las petroquímicas, remember, agronitrogenados, y dejaron de producir algo importante para el desarrollo de nuestro país, los fertilizantes. Y ahora el plan de nuestra presidenta es volver a ser autosuficientes en ese rubro de los fertilizantes. De esos insumos que son necesarios para el sector agrícola, para la industria química y manufacturera. Ahora, el anunciado plan para Pemex considera, entre muchas otras medidas, impulsar precisamente ese sector de la petroquímica mediante la reactivación de complejos industriales. Así es, mis amigos, en pocas palabras, espero yo que este videíto les haya gustado. Si es así, denle el poderosísimo like, para que vean ustedes que a pesar de los ataques externos e internos, la economía del país está yendo para arriba. Pemex aún tiene remedio. Pemex va a salir adelante con este plan estratégico 2025-2035 que está llevando a cabo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esperemos, mis queridos amigos, por el bien de México, que esto funcione, y si esto es así, bienvenido sea este plan. Nos vemos en la próxima, mis queridos amigos. Bye bye. Adiós.